El día de hoy vamos a conocer la historia completa de un país fascinante, Armenia, cuyo legado cultural es tan antiguo y rico que la hace una nación sencillamente increíble, pero a la vez es un país bastante inestable, ya que casi siempre se ve involucrado en conflictos con su vecino. Así que si quieres conocer todo esto, no te muevas de aquí. Armenia, oficialmente República de Armenia, es un país sin salida al mar ubicado en el Cáucaso Sur, es decir, entre Europa del Este y Asia Occidental, en una región geográfica de límites continentales confusos, más conocida como Euroasia, aunque el pueblo armenio tradicionalmente se identifica como europeo. Armenia tiene tan solo 29.743 kilómetros cuadrados de superficie, que en efectos comparativos sería similar a la de Albania o un poco más grande que Haití, y cuenta con una población de algo más de 3 millones de habitantes que hablan su propia lengua, el armenio. Partiremos desde el punto cero de su historia. Este es el territorio actual de Armenia, y lo primero que se tiene documentado es que su territorio formaba parte del reino de Urartu, considerado por muchos como el pueblo armenio más antiguo, y se desarrolló entre el año 860 a.C. al 590 a.C. Es más, la ciudad de Ereván, capital actual de Armenia, había sido fundada ya en el año 782 a.C. por el rey Argisti I de Urartu, con el nombre de Erubini. Luego el imperio aqueménida, que fue el más extenso de los imperios persas, conquista la zona entre el 550 a.C. al 331 a.C., creando la satrapía de Armenia. Se le conoce como satrapía a la región gobernada por un sátrapa, es decir, por un gobernador de una antigua provincia persa. Tras la caída de los persas dominó el área el imperio seleucida, en el año 312 a.C., que fue un imperio de raíces griegas, pero este llegó a su fin en el año 190 a.C., tras perder la guerra de Magnesia, que enfrentó a dicho imperio contra la República Romana. De esa forma, Artaxias I aprovecha la situación y funda de manera oficial el Reino de Armenia, convirtiéndose este en el primer rey armenio de la historia, y cuya dinastía, la dinastía Artáxida, gobernó Armenia por 200 años. El Reino de Armenia, también conocido como la Gran Armenia o Armenia Mayor, fue un poderoso reino que cubría gran parte de las actuales Turquía, Azerbaiyán, Georgia, Israel, Líbano, Siria, Irán y la misma Armenia, y se extendió de manera independiente entre los años 190 a.C. al 165 después de Cristo, año en que se convirtió en un protectorado del Imperio Romano hasta el 428. Aunque durante este periodo también se tuvo ciclos de ocupación persa. Cabe destacar que en el año 301, Armenia se convierte en el primer territorio del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. Finalmente, los persas ocuparon nuevamente gran parte del reino de Armenia, integrándolo al imperio sasánida, el segundo gran imperio persa de la historia, mientras que la otra zona de Armenia quedó bajo el poder del imperio bizantino, denominada como Armenia Inferior. Posteriormente se dio la conquista árabe de la zona, y para el año 640 el territorio de Armenia quedó bajo los límites del califato de Rachidun, quien creó la unidad administrativa de Arminiyya. Para alrededor del año 800 se le permitió a Armenia ser gobernada por príncipes armenios bajo aprobación y observación directa del califato y del imperio bizantino, y para el año 884 Armenia recuperó nuevamente su libertad. Desde el año 884, Armenia fue gobernada por la dinastía armenia Bagrutini. A este periodo se le conoce como Armenia Bagrátida, y esta existió hasta el año 1045, en que el imperio bizantino conquistó todo su territorio. La dominación bizantina en el área fue breve, ya que los turcos selyúcidas derrotaron y conquistaron Armenia en la batalla de Manzikert, incorporando todo su territorio al imperio selyúcida. Después de algunos años, los turcos selyúcidas se debilitaron, y el área fue invadida repetidamente por mongoles y turcos otomanos. A ver, para que no te confundas, si bien los selyúcidas y los otomanos ambos eran turcos y tenían una misma raíz, estos estaban divididos en clanes, los cuales dos de los más importantes eran estos, los selyúcidas y los otomanos. Ahora sí, sabiendo todo esto, continuemos con la historia.
Nos habíamos quedado en que Armenia estaba siendo invadida por diferentes pueblos, y esto fue así hasta que finalmente el sultán otomano Selim II anexionó a mediados del siglo XVI al territorio de Armenia dentro del Imperio Otomano, naciendo la denominada Armenia Otomana. Armenia estuvo bajo dominio otomano por alrededor de 300 años, hasta que se dio la guerra ruso-turca de 1828, que dio como resultado que gran parte de la Armenia histórica pasa a formar parte del Imperio ruso, mientras que el territorio armenio restante seguía siendo parte del Imperio otomano. Año 1914, se desata la Primera Guerra Mundial, y el Imperio otomano, desconfiado, ejerció una enorme presión étnica sobre el territorio histórico armenio, desatándose uno de los pasajes más crueles de la historia, el denominado genocidio armenio, donde más de 2 millones de armenios fueron asesinados por los turcos otomanos, con el fin de exterminar todo vestigio de la cultura armenia en la zona. I was 7 years old when I came out of it. I fled because Armenians were being massacred. So we couldn't stay in Turkey. I'm very thirsty. Give me some water. And I can't walk. Mommy, I can't walk. And the gendarmes with the whips in their hands, they strike people. Go on, go walk, walk. They took them to kill them. And they killed. Tras la derrota del Imperio Otomano en 1918 y aprovechando la guerra civil rusa que venía dándose desde 1914, se forma una coalición entre las fuerzas políticas armenias, georgianas y azeríes, que deciden unirse en un solo país, la República Democrática Federal de Transcaucasia. Pero esta federación duró tan solo unos meses, y por desentendidos y problemas étnicos dentro de la misma, esta se desintegró en 3 países independientes: la República Democrática de Georgia, la República Democrática de Azerbaiyán y la República Democrática de Armenia, siendo esta también conocida como la Primera República de Armenia. Para el año 1920 se firma la paz con la heredera del Imperio Otomano, la actual Turquía, con las potencias del momento, y mediante el Tratado de Sèvres se le promete a Armenia devolverle todo su territorio histórico que estuvo bajo dominio otomano y que ahora era parte de Turquía. A esta promesa se le conoce como la Armenia wilsoniana. Pero a pesar de este tratado, esto nunca se dio. La Primera República de Armenia, junto con sus vecinos Georgia y Azerbaiyán, comenzaron a atravesar serios problemas civiles. Es donde el Ejército Rojo soviético interviene, convirtiéndolas a las 3 nuevamente en una sola entidad, pero esta vez siendo parte de la Unión Soviética. De esta forma nace la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia, entre 1922 al 1936. Mucha atención con lo siguiente. Año 1922, y como decía, la Unión Soviética se hacía con todos estos territorios, y Stalin cede el actual territorio de Nagorno-Karabaj, étnica e históricamente armenio, a la región de Azerbaiyán, perteneciente a la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia. Y aunque se creó toda una revuelta, esto no pasó a mayores debido a la presión soviética, ya que Armenia, Azerbaiyán y Georgia eran parte de un mismo estado soviético. Durante la existencia de la Transcaucasia soviética, los problemas continuaron, y para dejar contentos a todos, la Unión Soviética decide separarlos en 3 estados soviéticos diferentes. De esta forma nace la República Socialista Soviética de Armenia, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán y la República Socialista Soviética de Georgia, como dije, todas dentro de la misma Unión Soviética. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, nace de manera independiente el 21 de septiembre del mismo año la República de Armenia que conocemos hoy en día, así como también nacen sus vecinos Azerbaiyán y Georgia, y es con Azerbaiyán con quien comienzan los problemas, ya que Armenia reclamaba Nagorno-Karabaj, como dije, étnica e históricamente armenio, que además expresaba su deseo de reunificarse con Armenia, y que ya se había autoproclamado independiente de Azerbaiyán como la República de Alto Karabaj, y precisamente su bandera simboliza la separación territorial con su madre patria Armenia. Pero como era de esperarse, Azerbaiyán no tenía ninguna intención de reconocerlo o devolvérselo a Armenia, y ya venía ejerciendo una limpieza étnica en la zona, lo cual desató la guerra de Nagorno-Karabaj que se prolongó hasta 1994, y que enfrentó a Azerbaiyán versus la autoproclamada República de Alto Karabaj, apoyada por Armenia,
y donde Azerbaiyán pierde la guerra dando como resultado que Nagorno-Karabaj se gobierne de manera independiente y para aliviar tensiones también de manera independiente de la misma Armenia. Además, Nagorno-Karabaj extendió un poco más sus fronteras. Esta es la causa principal de tensión y enemistad que han tenido azeríes y armenios hasta la fecha. Y a pesar de que en 1991 ninguna nación reconoció la independencia de la República de Alto Karabaj y que Azerbaiyán la sigue considerando parte de su nación, en el 2017 Alto Karabaj cambia su nombre por República de Artsaj y hasta la fecha se sigue autogobernando sola. El 27 de septiembre del 2020 la tensión volvió a nacer en el área y tropas de Azerbaiyán invadieron y atacaron a la República de Artsaj, desatándose la denominada Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Y aunque no fue un enfrentamiento directamente con Armenia, esta se vio seriamente comprometida en defender al pueblo armenio de Artsaj, aunque no sirvió de mucho porque Azerbaiyán, apoyado por Turquía, ya había invadido importantes zonas de Artsaj, lo que obligó a que Armenia firme la paz con ellos el 10 de noviembre de ese mismo año. Dicha firma trajo arengas de victoria en Azerbaiyán, que celebraban como triunfo histórico la recuperación de gran parte de Alto Karabaj, mientras que por otro lado en Armenia acusaban de traidor al primer ministro armenio Nikol Pashinyan. Cientos de armenios han irrumpido en la sede del gobierno y el parlamento en Ereván para reivindicar a gritos que no entregarán el enclave de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Los manifestantes han calificado de traidor al primer ministro Nikol Pashinyan por haber firmado una declaración para poner fin a la guerra en el enclave después de que el mandatario armenio anunciara un acuerdo con Azerbaiyán y Rusia para el alto el fuego y la retirada del ejército de 3 regiones. En este mapa se observa de color fucsia y celeste todo el territorio que ha perdido la República de Artsaj a mano de Azerbaiyán durante la última guerra del 2020. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Y si te ha gustado este video de hoy de Canal Geohistoria, no te olvides de comentar, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!